Muy buenas tardes amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa. Este año 2022 estamos de regreso junto a ustedes, acompañándolos desde Radio Universitaria FM y nuestro canal online. ¿Qué tal, Marco? Hola Ingrid, aquí estamos efectivamente en esta nueva edición del Club Cuántico 2022. Un gusto saludarles después de este largo periodo de pandemia, dispuestos a entregarles una charla, una conversación acerca de ciencia y mucho más. Y el tema de esta oportunidad es inteligencia artificial. Vamos a hablar de en qué consiste este concepto, dónde se aplica, porque lo tenemos bastante cerca de nosotros en estos momentos, cómo surgió y las expectativas que ha creado y lo que se ha logrado, ¿cierto? Así es. Y indicar algo que ya he mencionado en varias oportunidades y que tiene que ver con esta relación entre ciencia y pseudociencia. Y precisamente porque esto es un tema que está en la frontera con lo económico y con lo mediático. Y por lo tanto hay una delgada línea que separa lo que es ciencia de lo que no lo es. Una de las cuestiones importantes que ya se ha mencionado en varias oportunidades en estos programas es lo que denominamos el sesgo de confirmación, es decir, la presentación de argumentos que solo respaldan las conjeturas que se pretende demostrar, sin considerar o minimizando incluso aquellas que la refutan. O sea, esto en el fondo es uso malicioso o tendencioso de información científica real, descontextualizándola. Entonces, Marco, cuéntanos, ¿desde qué época más o menos estamos hablando del concepto de inteligencia artificial y cómo surgió? Bueno, el interés del ser humano por tener elementos mecánicos que puedan reemplazar su propio trabajo es eterno. O sea, esto lo tenemos en el Renacimiento, con Leonardo, en la Edad Media, etcétera, a través de mecanismos, incluso la relojería. Esta relación entre robótica y mecanismos ha sido permanente y un deseo de toda cultura. Pero si uno quiere referirse a la inteligencia artificial, yo creo que uno tiene que remitirse a los años 50, específicamente al año 56, que es donde surge, a un congreso, en estricto rigor esto es una conferencia de verano, que organiza la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos. La DARPA. La DARPA, en Dartmouth, en Hanover, en New Hampshire. En esta ocasión, en realidad, estos temas son tratados. Hay grandes investigadores y científicos, uno de ellos, Norbert Wiener, que además de ser matemático, es el padre de la cibernética en el mundo. Se presentaron interesantes trabajos en este evento, incluido uno denominado programa Logic Theories, que corresponde a un programa que intenta demostrar pequeños teoremas de cálculo proposicional, lógico. Ahora este es un avance notable respecto de lo que había antes, en años previos, y por lo tanto fue un incentivo tremendo para el desarrollo de esta actividad. Además, produjo una expectativa muy grande respecto del desarrollo futuro de la inteligencia artificial, un término que se acuña a partir de este momento. En este mismo evento se presentó un trabajo que tenía que ver con un programa computacional denominado Logic Theorists, que pretendía demostrar pequeños teoremas del cálculo proposicional lógico. Bueno, este fue un avance notable desde el punto de vista de la computación y el mismo hecho de haber logrado este avance dio perspectivas futuras para el desarrollo de la actividad muy, muy importantes. O sea, se esperaba que en los próximos 8 años, a partir de este suceso, la inteligencia artificial, que como dije es un término que se acuñó en esta época, sufriera un importante avance y permitiera desarrollo en términos computacionales y de aporte al trabajo humano significativo. El tema es que para lo que se esperaba y cómo se presentó este concepto y las ideas que lo podían acompañar, no se contaba con la tecnología y el equipamiento que pudiera ayudar a desarrollarlo en ese momento. Efectivamente, el hardware que en ese momento estaba presente no era suficiente para atacar problemas más profundos que los que se habían tratado durante este congreso y en años posteriores, y por lo tanto, más o menos en los años 70 hasta el 74 aparentemente, hay una baja en el interés por la inteligencia artificial y la cibernética, que es importante, pero este detrimento, esta baja tiene mucho que ver con los intereses económicos, porque obviamente, y quiero decirlo ahora, este tipo de actividades siempre estuvo relacionada con la actividad económica. Entonces, a escasos resultados de los productos que se producían, obviamente los inversores
tendían a no mantener sus aportes a las investigaciones. Pasó bastante tiempo para que esto mejorara. Este pequeño lapso que empieza en el año 1970 es al que se denomina primer invierno de la inteligencia artificial. Y vuelvo a decir, una de las razones más importantes por qué se produce este invierno es porque los computadores no tenían la capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. Y eso produce la baja en inversión a la cual me acabo de referir. Marco, estábamos hablando de la década del 70, las expectativas que había, lo difícil que fue cumplir con ellas por los impedimentos que entregaban los equipamientos disponibles en esa época. ¿Qué pasó en la década del 80? Porque también había esta idea de que en los años 2000 prácticamente esto iba a estar ya muy avanzado y consolidado mundialmente. Efectivamente. Bueno, como te dije, más o menos en los años 70, en realidad a partir del 74, se produce el denominado primer invierno de la inteligencia artificial. Sin embargo, en los años 80 del siglo pasado aparecen sistemas expertos, es decir, sistemas que ayudaban a profesionales a determinar algunas cuestiones que tenían que ver con sus trabajos muy exitosos, financiados principalmente por empresas privadas. Entonces, uno de los enfoques que tuve más importante en estos trabajos fue el enfoque simbólico, lógico, que va a verificar grandes avances. Quiero decir que en la primera etapa hubo dos enfoques. Uno fue el enfoque simbólico-lógico, que tenía que ver con estas demostraciones de pequeños teoremas de matemáticas de lógica, impulsado por Norbert Wiener, y otro que era basado en datos. Bueno, en esta época se aboca principalmente a las cuestiones de desarrollo de demostraciones lógicas. Incluso te puedo decir que ya todavía en el año 87, 88, cuando yo estudiaba, fue parte de algunas de las investigaciones de algunos de mis profesores precisamente este tema, es decir, desarrollar programas que permitieran demostrar proposiciones lógicas o demostrar teoremas abiertamente más complicados que los que se habían abordado durante los años 70. Así que el enfoque simbólico-lógico recibe un impulso importante. Sin embargo, ya en el año 1984, para que veas la velocidad que lleva esto, del 84 al 90 se produce un nuevo decaimiento y que tiene que ver con el no cumplimiento de las expectativas cifradas sobre la inteligencia artificial y la realidad y los resultados obtenidos en forma práctica. ¿Y entonces qué tuvo que pasar para ya finalmente dar el salto y empezar a avanzar en lo que tenemos ahora? Porque esto lo hemos aplicado en electrodomésticos, en software, en nuestros teléfonos, en muchos... Sí, en todo, sobre todo en temas de defensa. Sí, claro. Bueno, el asunto es que una vez producido este segundo invierno de la inteligencia artificial, en los años 90 el desarrollo de dos métodos, uno es el Statistical Machine Learning, que tiene que ver con el desarrollo de modelos estocásticos y probabilísticos y estadísticos, y además el desarrollo de las denominadas redes neuronales profundas y complejas en los sistemas computacionales, va a dar un nuevo impulso, además del desarrollo de software nuevo que permitía trabajar con una mayor cantidad de datos. Ahora, en el caso del desarrollo de redes neuronales, esta es una analogía con las neuronas cerebrales, quiero decir que hay diferencias que son significativas, pero si uno quisiera hacer una analogía directa con algún problema matemático, las redes neuronales son equivalentes a grafos, es decir, pequeños nodos que están unidos unos a otros por líneas que tienen un cierto peso, en donde está transitando información. Esos pesos en los nodos cambian de acuerdo a ciertos parámetros, etc. Y eso me permite trabajar la información de una manera más adecuada. Ahora, en general, estas redes son complicadas, y mientras más existan y si hay diferentes capas, el análisis a través de redes neuronales se hace cada vez más complejo. O sea, eso va a ser una cuestión que va a ser importante más adelante. De hecho, a nivel de investigación biológica también en algunos momentos se ha llegado a tener una idea de cómo funcionan las neuronas y después ha cambiado completamente. Efectivamente. De hecho, hay que hacer una distinción y por eso hablaba de pseudociencia. A pesar de que los términos que usan las personas que trabajan o los científicos que trabajan en redes neuronales y en inteligencia artificial son muy similares a aquellos que tienen que ver con el trabajo de las neuronas del cerebro, hay diferencias que son significativas. Tomemos en cuenta que el desarrollo del cerebro y las actividades neuronales tienen una data de millones de años de complejidad, de evolución, y estos en realidad son sistemas que muy precariamente tratan de imitar este comportamiento,
pero todavía están muy lejanos de eso. Además que la comprensión absoluta, el entendimiento absoluto del funcionamiento cerebral todavía está muy, a pesar de que hemos avanzado mucho, todavía está muy lejos de lo logrado. Entonces tenemos dos alternativas en este momento, dos escenarios. Una es el deep learning, lo que vamos a llamar deep learning, que tiene que ver con las redes neuronales, y la otra es la machine learning, y que tienen algunas diferencias. El deep learning, insisto, son redes neuronales, y en el otro caso es el aprendizaje automático mediado por algoritmos de regresión o árboles de decisión. Es decir, son programas, son ecuaciones, si ustedes quieren, matemáticas que sirven para describir o guardar información. Esa es la diferencia significativa que hay entre uno y otro. Ahora, el deep learning no necesita de la asistencia de un ser humano. El machine learning sí necesita de la intervención directa de un ser humano. Es decir, se diferencian los dos en los tipos de algoritmos usados, el deep learning y el machine learning. Marco, hablábamos ya de lo que ha sido el avance en inteligencia artificial desde que apareció este concepto en los años 50, 70, los altos y bajos que ha tenido, problemas técnicos que ha enfrentado, también el aspecto biológico. Cuéntame, finalmente, ¿en qué se está utilizando ahora? Porque es muy cercano para nosotros. Claro, mira, como te decía antes, estos dos esquemas de aproximación al problema, uno que es con carácter supervisado y el otro no supervisado, han permitido logros como la visión computacional, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, o sea, procesar cuando alguien está hablando, las traducciones, etcétera, el análisis de sentimiento, aunque parezca muy raro, el modelamiento del lenguaje, la clasificación de textos, las respuestas a preguntas, los sistemas de recomendación y el reconocimiento de discursos. Tenemos estos programas que se usan con los teléfonos móviles, ¿no es cierto?, que te responden, tú le preguntas y te responde como si fuera un ser humano. Bueno, estos todos son logrados a través de inteligencia artificial, pero que hay que distinguir que el que está hablando no es un ser humano, sino que es un programa que está diseñado con algoritmos o con, ya lo dije, redes neuronales. Hay aplicaciones también militares con inteligencia artificial, detección, seguimiento de objetivos, identificación y reconocimiento del comportamiento de objetivos, etc. Usados en la guerra, y ya tenemos una guerra en este momento, una confrontación, en donde todos estos temas son absolutamente vigentes. El DARPA, que era esta organización que realizó este primer congreso de inteligencia artificial en el año 56, hizo una inversión monumental, son agencias de defensa. Se han aplicado en ciencia básica, sobre todo en física de altas energías. Te permite, cuando tú tienes un montón de datos, discriminar entre grupos de datos, aquellos que son significativos y aquellos que no son significativos. Por ejemplo, se usan en el colisionador de hadrones, en Ginebra, para distinguir grupos de datos, aquellos datos que son importantes para la investigación de aquellas cosas que son ruidos. Es decir, para las ciencias básicas estas cuestiones son absolutamente fundamentales. Pero hay un problema con estos sistemas cuando son aplicados, por ejemplo, a ciencias sociales. Ahí sí que tenemos un problema grave. Tiene que ver con temas éticos, ¿cierto? Efectivamente, porque la mayoría de estos programas o estos sistemas, la mayoría son modelos denominados de caja negra. ¿En qué consiste eso? Es un término matemático, cuando tú tienes que tomar decisiones o hacer una máquina la que va a tomar decisiones de alto riesgo en términos sociales. Por ejemplo, podría ser salud, justicia penal, etc. Entonces, es difícil, por ejemplo, en el caso de las redes neuronales, que además tienen muchas capas, discernir cuál es el proceso intrínseco en la toma de decisión. Es decir, si estuviésemos hablando de cuestiones judiciales o de estudios judiciales en donde se sacase una conclusión errada puede llegar a resultados prácticos judiciales catastróficos. Lo mismo en términos de salud. Y la pregunta en ese momento es quién es responsable del resultado final. Porque si bien lo está haciendo un algoritmo, la caja negra, como es difícil de discernir lo que ha sucedido en el interior del proceso, impide dilucidar el problema. No es un humano el que está decidiendo, sino que es la máquina. Y por lo tanto, la pregunta, ¿dónde recae la responsabilidad? La caja negra, me explicabas tú en la pausa, que está operando y uno no sabe qué es lo que está pasando ahí. Claro, mira, hay nociones en inteligencia artificial como interpretable y explicación que son muy importantes porque no tienen que ver con la interpretación y la explicación en términos del lenguaje coloquial. La explicación es un modelo separado que se espera replique el comportamiento de la caja negra, o sea, lo que está sucediendo en el programa.
Si el sistema es muy complejo, es difícil que tengas un programa que pueda explicar realmente qué es lo que sucedió y eso produce problemas graves. Queda absolutamente en el limbo el proceso. Y esa es una de las cuestiones que se discute legalmente y las cosas éticas que conlleva este tipo de procesos. Los modelos de caja negra tienen funciones que son demasiado complejas para ser entendidas por un ser humano. Ese es el problema. Y ahora, si la función es propietaria quiere decir que le pertenece a alguna compañía y por lo tanto la compañía que lo creó no está interesada en que se dilucide el proceso porque eso tiene que ver con la creación del mismo y con cuestiones económicas. Entonces lo que hace es generar procesos más complejos todavía de manera que no sea posible por ingeniería inversa entenderlo. Entonces eso es un problema grave que las compañías tienen que solucionar y de hecho es un problema ético. Ahora cuando se hacen investigaciones sobre inteligencia artificial, incluso en los artículos, los autores tienen que explicar cuáles son los riesgos y los sesgos que tiene el programa. O sea, están obligados por ley generalmente a ese tipo de actitudes. Es como una nota al pie obligatoria. Es una nota obligatoria. Hay muchas cosas que se aplican, por ejemplo, insisto, a cuestiones de estudios de jurisprudencia, etcétera, a posibles fallos antes de que termine el fallo. Y eso hace complicada la situación. Además, durante la historia ha existido una aplicación de algunos modelos, entre comillas, muy discutibles, asociados a, no sé si a inteligencia artificial, pero por lo menos a percepciones que tiene la gente respecto del comportamiento humano. Por ejemplo, el uso de el polígrafo, es decir, el detector de mentiras en procesos judiciales, no directamente en el proceso judicial, sino que en los procesos investigativos. Uno ve en la televisión todavía que se les aplica, pero está absolutamente probado que no existe ninguna manera posible de determinar si una persona solamente por el discurso está mintiendo o no. De hecho, las investigaciones serias que se han hecho respecto de eso explican que la probabilidad de determinar a través de signos, señales, movimientos, gestos o discursos el que si una persona está mintiendo o no es exactamente equivalente a lanzar una moneda, al proceso de lanzar una moneda. O sea, es decir, el 50%, un medio y un medio, que no dice absolutamente nada. Fíjate que en Escocia, hace poco, me parece que el año 2020, el primer ministro escocés pidió al Reino Unido que se suprimiera el uso del polígrafo en las investigaciones judiciales respecto de terrorismo. Es decir, que no correspondía someter a los detenidos a este proceso porque efectivamente son pseudociencia y no son ciencia y no conducen a ningún resultado científicamente comprobable. Perfecto. Marco, estamos terminando el programa de hoy. Es un tema súper interesante porque ha tenido este impacto importante en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, facilitándonos algunas tareas y también, por supuesto, a nivel del hogar. Pero siempre está esta complejidad, hay que ver cómo avanza y cómo se sigue aplicando. Sí, yo creo que hay que poner las cosas en la justa medida. Hay aportes importantes que hace a la investigación científica, sobre todo la investigación científica básica, yo ya lo dije, por ejemplo, en el caso de sistemas de partículas, grandes sistemas de partículas, etc. Pero hay que ponerlo en contexto. Cuando estamos hablando de problemas sociales, aquí hay que tener un cuidado especial, principalmente porque lo que se está afectando es la vida humana. Y por lo tanto, todo resguardo es importante y los alcances éticos son fundamentales, no pueden ser despreciados. Perfecto, llegamos al cierre del programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y en 15 días más estamos de regreso. Muchas gracias a todos, queridos amigos. Un gusto tenerlos de vuelta, estar de vuelta y los esperamos en 15 días más en este su Club Cuántico. Buenas noches. Buenas noches.